La cirugía de la mirada probablemente es una de las solicitudes mayores que tengo en la consulta, debido a que mis pacientes, que son de mediana edad o jóvenes, desean recuperar un poco la juventud y la expresión que tenían esos ojos, y debido al tiempo, debido al paso del tiempo, debido pues a los factores externos, ambientales, pues los párpados van cediendo y van cerrando lentamente los ojos, quedando una mirada triste y lánguida. En el caso de la mujer o de las señoras que vienen a verme, que presentan problemas muy similares, pero el resultado tiene que ser distinto. Yo a unos ojos de un hombre no le puedo dar la mirada de una mujer, porque sería afeminar esa cara. Lo que tenemos que dar resultados es personalizados en cada paciente. En el caso de las mujeres, lo importante no solo es mejorar el aspecto del ojo y de la mirada, sino dar también una conformación del arco de la ceja. Si nos fijamos habitualmente en las modelos conocidas que vemos en las revistas del corazón, en las revistas de moda de cualquier kiosco o cualquier sala de espera, vemos que suele tener la ceja una parte, diríamos, del ángulo externo un poquito más subido que el ángulo central, en esta parte de aquí más subido, y dándole el aspecto del ojo juvenil. Esto se puede conseguir con una cirugía sin ningún tipo de problema posterior, pero no se lo podemos hacer en los varones, porque entonces tendría un aspecto un poco de cara de expresión, de exclamación, con lo cual no sería correcto. Por eso yo decido, pues en los pacientes mujeres, en las mujeres decido hacer este tipo de intervención, en la cual conseguimos mantener esa cola de ceja un poquito más alta, dando un aspecto muy juvenil, mejorando todas las ligeras patas de gallo que aparecen siempre y que mejoramos con esta técnica, y sobre todo dando al ojo esa mirada más juvenil, menos triste, con más voluntad de vivir, o sea, diríamos dar más calidad de vida. Esto es lo que estamos buscando todos en este tipo de cirugía.